Hola, empezamos este fin de semana de la anexión de Guanacaste, 25 de julio, felicitando a todas las personas de allá, de la zona de Guanacaste. Y también empezamos teniendo mucha expectativa en medio de estos datos que estamos experimentando sobre la pandemia, datos interesantes para Costa Rica. Y sabemos que Dios está en control de todo esto y sabemos que no es fácil y sabemos que una de las formas en que Dios va a ayudarnos a pasar esto es permitiendo que en el proceso de llevar la enfermedad podamos superarla, simplemente. Y también eso es cuidado de Dios y de eso tenemos que entenderlo. Esta tarde vamos a hacer una reflexión, pero oremos un momentito y pidámosle a Dios que nos ayude en entrar en esta palabra que nos tiene que dar una luz sobre una actitud diferente. La semana pasada hablamos de la humildad, humildad inteligente, hablando sobre lo que significa para Jesús quién lo va a representar y para él qué es lo que él quería que la gente supiera y entendiera de lo que estaba pasando. Jesús no estaba diciendo las cosas por decirlas, él quería que ellos supieran que había una condición de humildad en la cual se reflejaban tres aspectos: básicamente el servicio, básicamente el orden y tercero la autoridad. Y eso era lo que él quería enseñarles a cada uno de ellos mientras se despedía aquel momento antes de que empezara todo el proceso de su pasión, de su momento crítico. Entonces, hoy vamos a analizar también a un hombre en la palabra de Dios que es Daniel, y este análisis que vamos a hacer de Daniel implica entender esa humildad, pero también implica ver cómo él no hace nada. Él no hace nada extraordinario, él no hace nada, simplemente se le reconoce por tres aspectos: por integridad, por dedicación, compromiso. ¿Cómo quiere que se lo diga? Una persona metódica, una persona con patrones establecidos, y una persona que eso que hacía le daba resultado. Entonces, esperamos que esta conversación nos ayude a todos y nos permita poder entender que Dios nos está hablando de otra manera en este tiempo, y tenemos que analizar la palabra de Dios en esa realidad. Vamos a verlo, el famoso texto de Daniel en el foso de los leones. Dice, el tema es cuando lo sobrenatural es consecuencia de lo natural. Yo también le hubiese puesto cuando lo sobrenatural es consecuencia de lo natural. Oremos un momentito. Señor, te damos gracias por la oportunidad de llegar a la última semana del mes de julio, y te suplicamos que por favor nos ayudes, Señor, a la parte que sigue. Esta tarde, esta noche, esta mañana nos estamos aquí haciendo un estudio, un análisis de tu palabra, Señor, que nos permita a nosotros crecer y aprender más, Señor. Pero sobre todo que nos permita poder ver cómo, Señor, nos vienes hablando desde hace muchos años atrás, y también cómo nos vienes hablando, Señor, de cosas tan sencillas y simples. Y también, Señor, cómo quien te honra, tú lo honras. En el nombre poderoso de Jesús. Nos vamos a ir un viaje a la historia, y ese viaje a la historia implica 2500 años más o menos. Este rey Darío, que por cierto, el nombre del rey Darío es un nombre bastante cuestionado, porque Darío más bien parecía ser que era como un título, como decir César.
más que decir que era un nombre. Entonces hay ciertas conjeturas con relación a si ese rey Darío es el mismo rey Darío que inicia. Lo importante, gente, es que tenemos que ubicarnos en el contexto, de lo que está sucediendo, y ese contexto tenemos que darnos cuenta que Daniel sirve al rey Nabucodonosor. Después Daniel sirve entiendo que fue a Ciro, no recuerdo muy bien, pero ese es el rey Darío. Y ante como pueden ver, si ya tenemos tres reinados, este emperador, este rey, es un rey que por cierto no reinó mucho, ya lo vamos a ver, pero ya estamos hablando de que no era Babilonia, sino que eran los medos y los persas, y que esto se está dando alrededor del año 500 antes de Cristo. Entonces es clave, es fundamental que podamos entender que lógicamente, si ya Daniel había servido a varios reyes, a dos de ellos, estamos hablando que Daniel estaba grande, estamos hablando que Daniel podríamos estar hablando de unos 85 años, 90 años. Dice Daniel en el foso de los leones, dice, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas, administradores, y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Eso es todo. Simplemente está iniciando el rey Darío en una nueva administración. Darío vuelve a segregar su territorio en 120 administraciones o gobernaturas, prefecturías. Entiendo que es que se dice prefecturías, así es como se dice. Para que ustedes tengan una idea, una de las provincias era la India, y usted puede entender lo gigante que es eso. Entonces es ahí donde tenemos que empezar a pensar y analizar lo que vamos a ver en este día. Y vamos a extraer básicamente 7 principios que los vemos en esta enseñanza de Daniel, que primero nos interesa que estos 7 principios se reflejen más que todo en ver el ejemplo de Daniel y la disposición de Daniel. Pero también yo les he venido diciendo, hermanos, que uno de los grandes errores, tal vez no errores, pero una de las grandes cosas que tal vez tenemos que empezar a ponerle atención, es que hemos visto la palabra de Dios como un libro de autoayuda. Y entonces es bueno imitar a Daniel, y es bueno darnos cuenta de que Daniel oraba mucho, era muy devoto, era una persona muy íntegra, y definitivamente eso lo vamos a mencionar en esta tarde. Pero una de las cosas que fundamentalmente quisiera que no dejemos pasar es que esta historia nos está revelando a Cristo, nos está mostrando al Señor Jesús, nos está mostrando una faceta de la experiencia que Cristo vivió. Cuando un judío empieza a leer esta historia del capítulo 6 del libro de Daniel, lo que él va a encontrar es una similitud interesantísima con la pasión y muerte de Cristo de una u otra manera. Entonces yo quisiera que en este momento que usted está escuchando este audio, viendo este video, usted pues sí le podamos ver el ejemplo, pero le dije desde el principio, Daniel no hizo nada. No hizo nada extraordinario. Daniel no hizo nada que de alguna manera pidiera él intervenir. Usted ve que simplemente él es actor secundario, que toda la narración de Daniel se está refiriendo de él de una manera en donde simplemente lo que nos tiene que hacer llamar la atención es más bien lo que se dice de él, lo que la gente reconoce en él, lo que la gente ve en él. Entonces empezamos diciendo que en la primera parte dice, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas.
3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas, ese nombre es un nombre interesante, significa gobernador, significa una persona que está a cargo de las cosas. Eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Recordemos que estas provincias eran provincias de diferentes hablas, de diferentes etnias. Estos sátrapas se llamaban así porque ellos los habían formado. Ellos llegaban a un lugar, tomaban a esta gente, se traían la gente más inteligente, los moldeaban, los entrenaban y luego los regresaban a gobernar su tierra bajo el dominio del emperador o el rey, que en este caso estamos diciendo que es Darío. No tengo el dato precisamente, pero creo que los medos y los persas gobernaron creo que 400 a 600 años. No tengo el dato exactamente en este momento, pero sí es importante entender esto. Darío, realmente lo que está en el gobierno es alrededor de 1 año y resto. Vemos cómo, dice, número 1, se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo frente a todo el reino. Noten que entre todos ellos se distingue Daniel, que lo que está haciendo, dice, sus habilidades administrativas. Noten que Daniel no está haciendo ninguna cosa rara, ni bajando fuego del cielo, ni haciendo nada más que trabajando en su puesto de una manera responsable, de una manera consecuente, de una manera profesional. Entonces fíjense que cuando estamos viendo este detalle, de alguna manera, pues lo primero que tenemos que empezar a entender es que Daniel tenía muy claro de que él no trabajaba para el rey, que él trabajaba para Dios, y el primer pensamiento que nos surge de esto que dice, y se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades, siendo los medos y los persas de las civilizaciones más avanzadas, más desarrolladas, con grandísimas capacidades de arte, de construcción, cosas impresionantes. Pero notemos que lo que hacía la diferencia, para empezar, era que Daniel no trabajaba para el rey, Daniel trabajaba para el rey. Y ojalá usted me entienda este juego de palabras, pero francamente eso es lo que de alguna forma tenemos que entender. Verso 4. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Y empezamos con las envidias. Y la envidia es un problema. El envidioso no quiere tener lo que vos tenés. El envidioso no quiere que vos tengas lo que tenés. La persona envidiosa es un cáncer. La persona envidiosa es complicada. La envidia es una realidad que nadie puede simplemente quitársela de encima haciéndose así. Y es un problema serio y mucha gente es víctima de la envidia de otras personas. Y yo quisiera que veamos nuevamente que en estos textos, Daniel 6:4, entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Y Daniel se defendió diciendo, no hubo nada. Esta forma en que ellos investigan denota que lo hicieron de una manera casi que privada, muy privada. De hecho, note que el texto sigue diciendo, sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Segundo elemento, no está haciendo nada, simplemente Daniel está demostrando que las personas con las cuales ellos hablaron y trataron de comprar sus conciencias o buscar la forma en cómo les hacían
en cómo los hacía caer, lo que le dijeron, mire, Daniel es mi amigo, Daniel me ha ayudado, él es una persona que es justa, es una persona que trabaja con integridad y dice, es un hombre digno de confianza, y eso lo están diciendo los sátrapas y los administradores. Verso 5. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel. Y eso es muy bonito. Nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel. Parece interesante, ¿verdad? Pero una de las razones o una de las formas en que Dios va a demostrarle al rey Darío que la persona que él escogió a la cabeza del equipo es la persona correcta, que es Daniel, hace que ellos pasen por este proceso, y este proceso de la oficina de Daniel, del despacho de Daniel, es un proceso que va progresivamente de menos a más, de peor a más peor, para que usted me entienda. Va de menos a más, va cada día, cada momento se pone peor. Y se formaron los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Y eso es otra de las características de esta gente. Esta gente es envidiosa, son gente envidiosa. Son gente lavatablas, decía mi mamá, y la gente de antes en Costa Rica decían lavatablas. Gente que lo que hacen es adular a otra persona. Y esa característica, bueno, el rey de todas maneras, a ese rey, que era el rey de Persia, de Medo Persia, tenían que saludarlo de esa manera. Pero noten que la distinción que hace el escritor es una distinción muy clara de que esta gente pues está tratando de ganarse de alguna forma el favor de un rey que inclusive está confiado en estas personas. Notemos cómo esta autoridad a la cual ellos tienen acceso, porque él los nombra, es una autoridad que ellos de alguna forma están menospreciando. Y lógicamente, como les decía, estamos ante dos textos en donde lo que estamos viendo es que Daniel es una persona íntegra y es un gran ejemplo, pero lo que me interesa un montón es que podamos recalcar de esto, y está en letras verdes también, es que aquí empezamos a ver un tipo de Cristo, una figura de Cristo. Empezamos a ver de alguna forma lo que se llama una correspondencia. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, igual que a Cristo, no encontraron de qué acusarlo. Porque lejos de ser corrupto o negligente, también era un hombre digno de confianza. Entonces, fíjense que no lo pudieron acusar. Y eso pues nos lleva a que entendamos otro elemento. Gente, Dios permite los procesos de nuestras vidas para que la gente con la que convivimos se le refleje el corazón y nos demos cuenta de que hay que tener cuidado y que tenemos que ser sabios y que tenemos que saber que nosotros no estamos proponiendo buscar a Dios para que usted sea una persona religiosa y muy bonita. La idea de buscar a Dios está en función del hecho de que estamos ante una realidad del mundo que es muy dura y muy complicada. Dios permite los procesos en nuestras vidas para que la gente con la que convivimos, su corazón sea expuesto. Y lamentablemente la mayoría de los sistemas en los trabajos y en las casas y en las iglesias es así. Esto no es fácil quitárselo de encima, y yo creo que de alguna forma no podemos dejar de verlo de esta manera. Sigamos, verso 7. Le dicen ellos a don Darío: nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos. No es cierto, simplemente fueron una comisión. Convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días será arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Esto es bien raro porque es bien tonto. Y también denota cierta ingenuidad el rey Darío.
aquí le están diciendo, bueno, Darío, usted va a ser rey, usted va a ser Dios por 30 días. Usted va a ser Dios por 30 días. Es tonto, es raro. ¿Cuál sería el fin de esto? Lógicamente el texto no nos da todo el detalle de lo que se está diciendo, pero es raro. Y le dicen, usted va a ser, bueno, ya nadie puede buscar ningún otro Dios, ninguno. Usted va a ser Dios 30 días. Entonces es una forma muy extraña, nota ingenuidad de parte del rey, nota lo confiado que el rey está de estas personas y también denota que esta gente que es envidiosa, esta gente que es gente que no les da la gana someterse a la autoridad, notemos que son personas que son tontas, bien estúpidas. ¿Qué necesidad tienen de poner al rey de Dios 30 días? Ve qué cosa más rara. Verso 8. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así conforme a la ley de los medos y los persas, nada podrá ser revocado. Hay 3 casos en la Biblia donde el decreto no puede ser revocado. En el caso de Esther, con el rey Jerjes. Este caso y uno más, ahorita me acuerdo, pero dice, expida usted ahora ese decreto. Y esta gente tan pagana que era y tan rara, pero vean que tenían esa forma de ver las cosas. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. A ver, dígalo conmigo, la gente incompetente, la gente inmadura, la gente envidiosa, la gente que no está sana en su corazón, prefiere hacer daño que hacer caso, y no es más fácil hacer caso. Lo más fácil era aceptar la voluntad del rey, pero evidentemente lo que usted está viendo es que ellos están diciéndole al rey lo que usted está designando, lo que usted ha decretado, lo que usted quiere, a nosotros no nos interesa. Porque el problema con la mayoría es que pueden seguir todos un mismo error, y esto es algo que por favor quisiera dejarlo muy claro. Nosotros los administradores, reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, o sea, le está diciendo, estamos en la mayoría estamos siguiendo gente, y en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado como iglesia, como tantas cosas, porque lo que la mayoría está haciendo no necesariamente es lo que hay que hacer, lo que la mayoría está haciendo no necesariamente lo que se necesita, lo que la mayoría está haciendo no es lo que Dios quiere que se esté haciendo. Y eso es grave, eso es grave, eso es grave. Y tenemos aquí otro elemento. La mayoría está supuestamente definiendo que don Daniel eso es un problema. Entonces, fíjense que dice el verso 10. Cuando Daniel se enteró de la publicación, hasta aquí, hasta el verso 10, Daniel participa, pero aún así, noten que tampoco hace nada más de lo que siempre está haciendo. Dice, se fue a su casa, subió a su dormitorio, ¿verdad? Subió a su dormitorio, un aposento en un segundo piso, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Abrió las ventanas, allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Ahora, he escuchado y he estado leyendo sobre este material, y la mayoría de personas que hablan sobre esto le dicen a la gente, por lo menos 3 veces al día. Yo le voy a decir una cosa, sean 3 o sean 4, sean 5 o sean 10. La oración que es eficaz es contestada y es escuchada por Dios, sea 3 o sean 5. Y si su oración es contestada y escuchada por Dios, creo que tiene que darse por agradecido y satisfecho.
Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando, implorando la ayuda de Dios, y aquí tenemos otra figura de Cristo, bellísima, que no podemos dejarla ver y tener que entender que lo que nos está revelando Daniel es a Cristo. Y nos está mostrando una faceta, una parte del momento en que el Señor está siendo llevado, está siendo juzgado. Fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Y le dijeron, rey, ¿no es verdad que su majestad publicó un decreto, según entendemos, todo lo que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones? Igual que Cristo, fue llevado ante Pilato. Y le dijeron, es que tenemos la costumbre aquí de condenar a alguien, o sea, soltar a alguien. Y lo mismo. Pero notemos, por favor, que esta gente se ensaña por ver a Daniel simplemente orando. Y no quiero tomar mucho tiempo en este tema porque es evidente que no necesitamos una predicación de la necesidad que hay y de la responsabilidad que hay. Yo lo que sí le voy a decir es que Daniel tenía claros 3 cosas. A mí Dios me escucha, a mí Dios me contesta y yo no puedo hacer nada si no lo presento delante de Dios. Eche para su saco. El rey contesta, verso 2, el decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Entonces noten que Daniel sí sabía lo que iba a pasar. Hasta el verso 10 tenemos a un Daniel preocupado o inquieto o lo que fuera, porque dice ahí, se fue a alabar a Dios y se subió a su domicilio y él se enteró de la publicación y él dijo, yo me imagino la oración, Señor, aquí estoy. Yo no voy a hacer nada diferente a lo que siempre he hecho, porque lo que siempre he hecho me da resultado, me sirve. Esto es lo que yo he aprendido a hacer. Porque, hermanos, una persona cuya oración es efectiva, nadie en el mundo se la cambia. Nadie en el mundo se la modifica. Verso 13. Es interesantísimo ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no tome en cuenta su majestad, ni el decreto que ha promulgado, todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Imagínense usted, sigue orando al Dios. Qué extraña que es la gente envidiosa, qué extraña que es la gente mala, qué extraña que es la gente sin Dios, hasta con Dios. Es una de las cosas que a veces la gente tiene que enfrentar. Pero noten que le dice, noten que ellos lo que le dicen es, ese Dios de Daniel sí sirve y sí funciona, pero el decreto está firmado, es rarísimo. Y tenemos aquí otra imagen, otra cosa que nos tiene que mostrar a Cristo. Y que tenemos que aprender a ver el texto de esta manera. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Dice el texto en la versión original, dice que al caer el día, al caer el sol, la puesta del sol, exactamente fue la hora en que Cristo murió, a la puesta del sol. Es otra figura de Cristo. Es otra cosa que no podemos dejar de verla, de esa realidad. Verso 15. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. Y a mí me hace mucha gracia porque el texto se llama en Daniel 6, Daniel y el foso de los leones, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los leones, gente? ¿Cuáles son los leones? Los leones son ese montón de pirañas, ese montón de hartados, esos son los leones. Y cuando usted va analizando lo que Dios hace con Daniel, Daniel es arrojado a los leones desde el principio, a estos leones. Y muchas veces, como dice el dicho popular, somos burro amarrado contra tigre suelto.
Pero ¿qué pasa? Toda esta gente dice, lo tenemos, ahora sí el rey lo va a matar, listo, ahora sí lo tiene agarrado, lo va a echar a los leones, se están muriendo de hambre, qué rico, lo van a despedazar. Seguramente tenía más carne un taco de frijoles que Daniel, pero lo que hacen es que Daniel era un hombre mayor, un viejito, y por eso es que alguna gente dice que los leones no se lo comieron. No sé también si lo que estaban tratando era quitarse al abuelo de encima. Es tantas las cosas. Pero lo que yo quiero que usted me capte en este momento es que cuando todo el mundo esté pensando que estás en manos del sistema y que llegó el momento y que el sistema te va a destruir porque el decreto está firmado, es cuando en realidad estás en manos de Dios, y es un momento clave entender esto. Y tal vez es lo que cuesta un poco, que la gente entienda, ¿verdad? Que muchas veces las cosas de Dios no tienen por qué verse positivas para nosotros en el momento. Ahora, si usted me pregunta a mí qué es lo que yo estoy viendo en una experiencia de lo que está sucediendo, yo lo que estoy viendo era que Dios le está demostrando al rey que definitivamente la elección del candidato que él tenía para el puesto que él tenía era la elección correcta, y que ese montón de pirañas y arpías que estaban ahí, que también se habían escogido, no servían para absolutamente nada. Pero téngalo muy claro, y por favor véalo de esta forma. En este texto Dios nos está mostrando que cuando nosotros pensamos o venimos a creer que las cosas están en manos de que ya no hay nada que hacer, absolutamente nada que hacer, es cuando estamos en manos de Dios. Es exactamente esa es la característica que nos hace entender que ya estamos en manos de Dios. Entonces vamos allá. Vamos allá. XVI. El rey dio entonces la orden, y Daniel fue arrojado al foso de los otros leones. Allí el rey animaba a Daniel. El rey ahí animaba a Daniel. Y ojo la forma que le dice, que tu Dios, a quien siempre sirves. Hermanos, ¿qué hizo Daniel? Vean, yo no les estoy hablando aquí de ninguna cosa espectacular que Daniel haya estado haciendo, de ningún tipo de acto, de ritual, de sacrificio. Daniel, todo el rato, estos minutos que hemos estado hablando simplemente de lo que Daniel hacía. Y noten que el rey se lo reconoce: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne a salvarte. Y luego tenemos en el verso 17 otra imagen de Cristo, bellísima. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con él de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. El rey pone el anillo y las pirañas, los compañeros, los valiantes estos, lo que hacen es también poner su sello. Y somos testigos de este momento donde este hombre ha fallado a lo que la tontera de los rituales, y rituales que lo que hacen simplemente es engañar más a la gente. Verso 18. El rey se vuelve a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse. Hasta el sueño se le fue. El hombre lo quería mucho y lo respetaba mucho. Y yo quisiera compartir con ustedes esto en este momento que lo estamos viendo ahí en la pantalla. La hora de la prueba no solo es para promoverte, sino también para mostrar la gloria de Dios. Y ojalá logremos entender esto. A mí me cuesta mucho, pero es como Dios quiere que lo entendamos. La hora de la prueba. Y yo quisiera que tal vez me capte cómo se lo voy a decir. Si usted solamente quiere salir del proceso en el que está por salir, sin preguntarse cómo hago para que en medio de este proceso yo le pueda dar la honra y la gloria a Dios, o no vas a salir, o te va a costar salir, o vas a pasar como 1000 veces por lo mismo.
porque eso es exactamente lo que sigue. Y yo quisiera que me captes lo que te estoy diciendo porque estoy convencido de que finalmente, es que, por favor, he leído y releído el capítulo 6 de Daniel para buscar un lugar donde yo le pueda decir a usted, y entonces Daniel se levantó y él les dijo, y él levantó la mano y con la mano les mandó fuego y no hizo nada. Si todas las cosas, es que el problema con Daniel es que Daniel ora 3 veces al día, oigan. Daniel nunca ocultó lo que creía. Daniel tenía un hábito de Dios y con Dios que era visible. Pero gente, Daniel tenía una particularidad, la experiencia que Daniel tenía con Dios, sí servía. Sí servía. Entonces, veamos el desenlace. Y el desenlace es bien bonito. Es bien bonito. Verso 19. Tan pronto como amaneció. Vean otra figura interesantísima también de Cristo, donde en ese momento, al amanecer, se van a buscarlo y él ya no está en la tumba. Se levantó y fue al foso de los leones, ya cerca, lleno de ansiedad, cerca y lleno de ansiedad, cerca. El rey no gritó en la tumba, en el foso de los leones. El rey gritó llegando. Oigan la pregunta. Daniel, siervo del Dios viviente. Qué cosa más impresionante. Un rey pagano haciendo esto. ¿Pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? O sea, ¿qué certeza tenía este rey de que ese Dios funciona? ¿Qué certeza? Porque lo que llega siendo una conversación, llega siendo, ¿cómo sabía que estaba ahí? Siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Verso 21, la respuesta de Daniel es divertida. Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Ustedes pueden imaginarse el momento en que el rey escucha la voz de Daniel. Ustedes pueden imaginarse lo que significa para el rey escuchar la voz de su amigo diciéndole, vive el rey para siempre. Y dice, ¿cómo vive? Si el que tenía muerto. Yo creo que fue algo impresionante, fue algo bellísimo, fue algo muy conmovedor en ese momento y bueno, y muy interesante. Recordemos que los leones están ahí, los leones están vivos. Recordemos que fue una escena pues impresionante. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño. Porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. O sea, yo sé que yo era inocente ante usted y ante Dios. Por lo tanto, yo estaba confiado en Dios. Y si el resultado de esto hubiese sido otro, yo estaba confiado en Dios. Y acuérdese que al Dios al cual yo sirvo, como usted lo dice, majestad, sí me funciona. Tal fue la conversación, que no está toda registrada, lógicamente, mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Hermanos, gente, impresionante. Impresionante que haya a ver. No había ninguna necesidad de mandar un ángel, ninguna. Dios es Dios. ¿Qué hacía el ángel ahí? Reafirmándole a Daniel sus tiempos de oración, reafirmándole a Daniel su adoración, reafirmándole a Daniel su forma de hacer las cosas, reafirmándole a Daniel su forma íntegra de
hacer su trabajo. Y eso es lo que el ángel está haciendo ahí. Es que el ángel le tapara los leones a Simba y a Nala y al otro. O sea, por favor, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. El ángel estaba ahí como una confirmación más de que aquello que Daniel creía, sentía, vivía, era real. Era real. O sea, ¿qué se iba a imaginar Daniel? Que el rey iba a decir al Dios al cual sirve este libro. Fíjese que la recompensa no solamente fue el milagro, sino también lo que el rey está diciendo. 23. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Verso 24. Entonces el rey mandó a traer a los que falsamente, lo habían acusado, o sea, a los leones, a los otros leones, a las hienas, a las pirañas, y con el respeto y el perdón que se merecen los animalitos. Ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Cuando uno es envidioso, cuando uno es malo, cuando uno quiere hacerle daño a la gente, cuando uno trata de ser un lavatablas, cuando uno trata de ser una persona que lo que hace es daño, yo quiero que usted vea que la Biblia dice que vas a perjudicarte a vos y a tu familia. Y por favor, que quede muy claro que el daño se lo vas a hacer a tu familia y también te lo vas a hacer a vos. Verso 25, más tarde el rey Darío firmó este decreto. A todos los pueblos, oigan qué belleza. Vean que la conversación de Daniel con Darío fue una conversación genial, donde él lo que le cuenta es que Dios está vivo, Darío. Mi rey, Dios está vivo. Dios es real, es el creador de todos. Yo le serví al rey Nabucodonosor de esta y esta forma. Más tarde el rey Darío firmó este decreto a todos los pueblos y naciones y lenguas de este mundo. Paz y prosperidad para todos. Fíjense que en este cuadro rojo dice, pues Dios no solo protegió a Daniel porque era inocente, sino porque el rey contaba con él y con su Dios. ¿Me entienden? Dios no solamente protegió a Daniel porque él era inocente, sino porque Dios sabía que el rey contaba con Daniel. El rey contaba con Daniel, el rey contaba con Daniel. En los años que seguían, el decreto 27, Dios rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Y es un decreto. Verso 28. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro de Persia. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo estas 7 cosas. Hizo estas 7 cosas que ya vamos a ver, pero analicemos esto. Hoy no sabemos si don Darío está en el cielo, gente. Pero aquel día todo lo que sucedió le dio la gloria a Dios y su hijo Daniel siguió trabajando, orando 3 veces al día y sirviendo al Dios que lo libró de todos los leones. No sabemos dónde está Darío y nadie puede decirlo. Ellos eran paganos y sin embargo Darío está haciendo una confesión de fe bellísima, creyendo en el Dios de Daniel. Y si todo esto pasó para salvar a este hombre parece que reinó menos de un año, muy poco. ¿Por qué? No se sabe. Pero si usted me pregunta a mí, ¿qué fue lo que, así fue como Daniel prosperó durante los reinados de Darío? Y decir, ¿qué fue lo que siguió haciendo? Orando, trabajando y dándole la honra y la gloria a Dios. Este tema se llama Cuando lo ordinario produce lo sobrenatural. ¿Qué fue lo que Daniel hizo? Número 1, ser un profesional en lo que hacía. Lo hacía con ganas, con disposición,
bien hecho, le puso y eso se notaba. Número 2, depender de Dios pública y privadamente. Número 3, cultivar relaciones genuinas y de pacto. Hablar de pacto significa que la gente veía en él alguien de confianza, alguien en quien podían confiar. 4, nunca comprometer sus convicciones ni ocultarlas, nunca. 5, ¿cómo nos cuesta a los ticos entender esto? Entender quién es la autoridad, cuál es la autoridad. Y él siempre lo entendió. 6, confiar en Dios, que lo había librado en todo momento, lo iba a librar ahora también. Número 7. Me encanta el número 7, me fascina. Daniel creía más en lo que Dios lo tenía haciendo ahí por la vida de estos hombres, más que por su llamado, su imagen y su puesto, que es lo que lamentablemente nos cuesta a muchísimos. Nos cuesta mucho eso, entender eso de esa manera. Y esos son esos 7 puntos. Ser un profesional en lo que hacía. Depender de Dios todos los días. Cultivar relaciones genuinas y de pacto. Era confiable. No comprometer sus convicciones ni ocultarlas. Entender siempre que era su autoridad. Confiar en Dios porque ya lo había librado. Y creer más en lo que Dios lo había puesto a hacer ahí que en lo que él y había alcanzado delante de los hombres. Era el primer ministro del reino medo-persa, no era cualquiera. Y simplemente lo que demostró fue ser una persona comprometida, valiosa y que ama al Señor. Y todo para mostrarnos a Cristo, todo para mostrarnos lo que el Señor es y decirnos, dentro de pronto, en 500 años, vendrá un hombre que pasará por escenas parecidas a estas y gente muy cercana a él lo va a traicionar, igual que a él. Gente que se dicen ser sus colegas, sus compañeros, lo van a traicionar. Y esa es la historia que nos tiene que llevar a reflexionar, que cuando nosotros tenemos hábitos de Dios que son sencillos, en lo natural, Dios nos va a responder en lo sobrenatural. Señor, gracias por esta reflexión, por este momento juntos, por este rato compartiendo lo tuyo y entendiendo lo tuyo. Gracias, Dios. Y permite, Dios, que esta semana que empieza ahora, el día de mañana, 26, podamos seguir haciendo lo mismo, orando, sabiendo que contestas, orando, sabiendo que nos escuchas, esforzándonos, Señor, y sobre todo siendo gente de confianza. Dios me los bendiga, un gusto de estar con ustedes y espero que esto de verdad nos ayude de alguna manera.